Buenas a todos, esperamos se encuentre excelente salud tanto física como mental. Igualmente queremos recordar la importancia de los métodos de barrera en el marco de la pandemia. De antemano queremos agradecer a la octava Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación por permitirnos participar. Junto con mi compañera Seiris Dayana Martínez y quienes habla Brian Alejandro Ortiz Naranjo, tenemos el gusto de presentar la temática titulada Técnica diagnóstica a partir de nanopartículas de oro para la detección de proteínas amiloides en enfermedades neurodegenerativas. En la actualidad, la nanotecnología ha tomado un amplio interés en diferentes ramas de la biomedicina, esto con el fin de resolver problemáticas con potencial riesgo para la salud única. Por este motivo, es de vital importancia que las diferentes disciplinas trabajen en conjunto para proponer soluciones asertivas. De esta manera, la US Environmental Protection Agency ha clasificado las partículas en tres categorías. La primera de ellas, que tiene un rango definido entre 10.000 a 2.500 nanómetros, denominada partícula gruesa. Seguido a esto las partículas finas que oscilan entre 2.500 a 100 nanómetros. Y por último, las que tienen dimensiones entre 100 a 1 nanómetros se ubican en partículas ultrafinas o nanopartículas. Cabe destacar que las partículas pueden ser formadas a partir de diferentes materiales, pero las que han obtenido mayor interés en la vanguardia son las que tienen elementos magnéticos en su composición formadas por óxido de hierro, puesto que poseen propiedades físicas biofuncionales. Dentro de sus características más importantes se encuentran su núcleo magnético acompañado de una envoltura polimérica que posee la capacidad de unir moléculas a su superficie y la elevada relación existente entre superficie y tamaño, además de su biocompatibilidad y fácil biodegradación en el organismo. Por lo anterior, las nanopartículas pueden representar un modelo óptimo como biomarcador para un diagnóstico clínico temprano de proteínas malformadas o proteínas amiloides en enfermedades neurodegenerativas. Estas patologías están caracterizadas por un periodo de incubación prolongado asociado a una lenta e irreversible mortal evolución. De esta manera, prevenir la diseminación de estos depósitos en el cerebro constituyen los eventos claves más tempranos en la progresión de la enfermedad y así retardar este deterioro de mal pronóstico. Además, presentan cambios de comportamiento, hipersensibilidad, temblores, prurito intenso, ataxia, excitabilidad y convulsiones. En el cerebro se presenta vacuolización, astroglosis, muerte neuronal. Una vez que aparecen las proteínas de los prunes anormales, se unen y forman fibras o acumulaciones en el sistema nervioso central llamadas placas amiloides, las cuales pueden comenzar a acumularse años antes de que empiecen a manifestarse los síntomas. La proteína priónica, en su versión normal PRPC, después de ser sintetizada, se modifica en el aparato de Golgi y luego se transporta hacia la superficie celular. Se encuentra presente en las membranas neuronales de los mamíferos. Estudios recientes han mostrado que está involucrada en la transmisión sináptica, la transducción de señales, actividad antioxidante de la superóxido dismutasa, neuroplasticidad y sobrevida celular. Estos padecimientos neurodegenerativos pueden desarrollarse debido a que los priones normales de una persona cambian espontáneamente la forma infecciosa de la proteína PRPSC y luego alteran los priones de otras células en una reacción en cadena. La diferencia entre ambas isoformas se encuentra en que la PRPC presenta un 40% de alfa hélices y menos del 10% de láminas beta en su estructura terciaria, mientras que la PRPSC tiene alrededor de un 50% de láminas beta, lo que la convierte en una proteína insoluble en detergentes no desnaturalizantes, parcialmente resistente a proteínas AK y altamente resistente a los procesos de esterilización, así como agentes físicos y químicos capaces de degradar ácidos nucleicos virales. La secuencia de aminoácidos de PRPC y PRPSC se les puede llamar conformeros o isoformas. Es necesario determinar para aquellos nuevos metales con componentes de núcleos magnéticos a emplear carezcan de efectos citotóxicos y sean absolutamente biocompatibles. Por esta razón, la magnetita es uno de los focos de investigación, ya que después de ser metabolizadas, los iones de hierro de la partícula son añadidos a los depósitos de hierro del organismo y eventualmente incorporados a los eritrocitos como parte de la hemoglobina, además de contar con un recubrimiento de oro que protege a los núcleos de óxido de hierro de la oxidación. En la minería, el oro se separa de la magnetita. Luego de la separación se utilizan métodos de síntesis para obtener nanoestructuras de oro. En Colombia, la magnetita está totalmente desaprovechada. Cantidades importantes y considerables de magnetita se pueden encontrar al finalizar los procesos de los yacimientos, llegando incluso a más del 40% en peso del material tratado para la obtención del oro.
Este porcentaje de magnetita es desperdiciado totalmente después de los ensayos al fuego que se realizan de manera artesanal, agravando la problemática ambiental y favoreciendo la continuidad del desaprovechamiento mineral. Objetivos van enfocados a analizar la trascendencia y el valor significativo de las tecnologías de nanopartículas de oro como diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, como es identificar la función de la proteína PRPC y su acción en la patogénesis de la enfermedad neurodegenerativa, reconocer el funcionamiento de la magnetita y sus propiedades características, comprender la patogénesis de la enfermedad neurodegenerativa y su relación con la proteína amiloide. La teoría de los priones supone la existencia de desplegamientos para una única secuencia de aminoácidos y el replegamiento de PRPC normal por acción de PRPSC patológica, lo que sugiere un flujo de información de una proteína a otra a nivel de estructura terciaria. Por tal motivo, los priones constituyen las únicas partículas vivas que contradicen el dogma central de la biología. Cabe destacar que actualmente no existe función de PRPC de la cual haya podido determinarse específicamente, aunque algunos académicos mencionan algunas posibilidades. Las nanopartículas representan una herramienta apropiada para posibles aplicaciones biomédicas de diagnóstico y terapia debido a su capacidad de ser biofuncionalizadas y guiadas a una región concreta del organismo mediante un campo magnético externo. De igual modo, debido a que estos nanomateriales poseen diversas características aprovechables y por medio de diferentes reacciones químicas, pueden ser dirigidas a diversas moléculas biológicas con el objetivo final de ser reconocidas gracias a ligandos expresados por moléculas de interés, y así lograr su acumulación para ser marcadas magnéticamente. Se han diseñado y probado varias herramientas basadas en nanobiosensores como marcadores para el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas mediante la implementación del oro. Dado que es un metal muy estable, también a nanoescala. Es un buen conductor de electrones y tiene una fuerte respuesta cuando es excitado por un campo óptico. El nanodiagnóstico es un campo de investigación emergente en los que se introducen intencionadamente nanopartículas en el cuerpo humano. La enorme relación superficie-masa de nanopartículas de interés es de vital importancia para el estudio de los efectos de superficie de los péptidos amiloides. Los efectos de superficie se han propuesto para el ensamblaje de proteínas amiloides in vivo, ya que pueden explicar por qué estos se pliegan mal en concentraciones que son insuficientes para la formación de fibrillas peptídicas en soluciones in vitro. La magnetita es un mineral muy denso, frágil, duro y con propiedades ferromagnéticas. Todo campo magnético es consecuencia de un flujo de electrones. Su fuerte magnetismo se debe a un fenómeno de ferrimagnetismo. Los momentos magnéticos de los distintos cationes de hierro del sistema se encuentran fuertemente acoplados por interacciones antiferromagnéticas, pero de forma que en cada celda unidad resulta un momento magnético no compensado. La suma de estos momentos magnéticos no compensados fuertemente acoplados entre sí es la responsable de que la magnetita sea un imán. Por otro lado, los trastornos más comunes en la actualidad son la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, enfermedades pirónicas y la esclerosis lateral amiotrófica, que se pueden clasificar como proteinopatías, sinucleinopatías, amiloidopatías y taupatías respectivamente. Las nanopartículas pueden promover o inhibir la agregación de proteínas según el recubrimiento, la forma, el tamaño, la carga superficial y la concentración. Se han identificado una variedad de características patogénicas comunes, tales como factores genéticos y ambientales. Sin embargo, la característica más común de todas estas enfermedades es el plegamiento incorrecto de proteínas en regiones específicas del cerebro. Se identifican como la acumulación intra o extracelular de agregados en el sistema nervioso central que son abundantes en láminas beta. Las amiloidosis se conocen como un trastorno clínico resultante de depósitos extracelulares de fibrillas de amiloide. Las fibrillas de amiloide son agregados de proteínas alargadas altamente simétricas que comparten un patrón característico para su estructura cuaternaria. Los péptidos amiloides son solubles en su estado nativo y solo se agregan en circunstancias específicas. Aún se investiga si las fibrillas agregadas o los intermedios solubles son tóxicos en el desarrollo de las enfermedades asociadas. En cuanto a los materiales y métodos, se realizó una revisión bibliográfica sobre las tecnologías con nanopartículas de oro en enfermedades neurodegenerativas. Esta revisión se llevó a cabo a partir de una base de datos científica, incluyeron artículos escritos tanto en inglés como en español, que la búsqueda arrojó 50 artículos. ¿Cuál es el objetivo? Es buscar realizar un diagnóstico anticipado al desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas. Uno de los métodos más representativos consiste en el diseño de un supercristal capaz de actuar como una nanotena
que identifica la molécula anómala por medio de una biopelícula interpolada en la superficie de la nanopartícula para la agregación de una parte específica. Se sumerge el supercristal con un sensor óptico en una muestra de plasma, generando un campo eléctrico en la superficie del cristal, cuantificando la presencia proteica amiloide. Para entender la interacción entre la nanopartícula de oro y la proteína anómala formadora de agregados amiloides, es necesario saber que las proteínas presentes en la muestra inducen la conformación de una corona que recubre la superficie de la nanopartícula de oro. Esta biocompatibilidad se debe a que el instrumento contiene marcadores específicos para dicho reconocimiento, el cual está dirigido específicamente a una región del dominio C-terminal de la proteína. El centro de la esfera está compuesto por magnetita, óxido ferroso y férrico, la cual tiene propiedades magnéticas que son utilizadas como sonda de afinidad con las proteínas mal plegadas. Dicha agregación se da en la superficie del nanodispositivo, el cual está dirigido específicamente a la región del dominio C-terminal de la proteína. El modelo experimental presenta importantes propiedades en su superficie, dada la fuerza de atracción resultante entre el péptido y la superficie de la nanopartícula de oro, formando un efecto de agregación amiloide. Esto también implica que un mecanismo de ordenamiento secundario en la superficie de la nanopartícula está determinado por la velocidad de la formación de fibrillas. Partícula puede obstaculizar el autoensamblaje de péptidos en fibras amiloides uniéndose a fragmentos específicos del péptido y así inhibiendo su agregación. La simulación sugiere que la nanopartícula de oro se une específicamente a la región del fragmento C-terminal. Esto implica que para todos los péptidos el contacto inicial a través de un grupo cargado con la superficie del oro conduce a una concentración ascendente de los monómeros peptídicos en la superficie. Los datos de diferentes fuentes afirman que la secuencia morfológica de C-terminal alfa-beta se pliega en una conformación beta y que las fibrillas de alfa y beta están compuestas por múltiples unidades de beta que polimerizan en una orientación paralela y en registro. Con respecto a la relación entre la proteína amiloide en diferentes patologías neurodegenerativas, se ha propuesto que trastornos neurodegenerativos comunes como la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, Huntington y sus proteínas amiloides pueden autorreplicarse como priones con un perfil neurotóxico en el sistema nervioso y se considera como enfermedad similar a las priónicas. Aunque los agregados de beta y alfa y los agregados de alfa sinucleína se comportaron de manera similar a los priones en los modelos experimentales, actualmente no hay evidencia de que la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson sean contagiosas, en el sentido de que sean transmisibles entre los humanos. Adicional a esto, pues las enfermedades priónicas o encefalopatías esponjiformes son una familia de raras patologías neurodegenerativas. La característica común de estas enfermedades es que su etiología está ligada al mal plegamiento y a la agregación de una proteína al huésped. La forma más común en humanos es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la cual ha sido clasificada como esponjiforme, familiar y atrogénica, y la nueva variante. La esponjiforme es la más frecuente, constituye alrededor del 85% de los casos de enfermedades priónicas. Pues precisando, las patologías priónicas son enfermedades mortales que pertenecen al grupo de enfermedades neurodegenerativas del cerebro de los animales y de los seres humanos. La isoforma normal de la proteína priónica ha sido identificada en tejidos de mamíferos, entre ellos ovinos, bovinos, ratones y en humanos, con un 80 a un 90% de homología entre especies y el 98% en los genes de priones de ovino y bovino, lo cual explicaría el evento del paso de la barrera intersticial. Para estudiar este prototipo de biomarcadores con base en nanopartículas de oro y sus aplicaciones para tratar enfermedades neurodegenerativas como diagnóstico dirigido a fibrillas amiloides, pues se debe esclarecer la metodología en la que se desarrollan las nanopartículas, que apoya una unión inmediata del péptido amiloide a la superficie del sensor de oro. Después de la absorción de péptidos, los sensores detectan y cuantifican las moléculas de péptidos
forman una capa rígida sobre la superficie de oro, lo que significa una unión firme y una formación de estructura en la superficie. Ya para concluir, los avances de la nanotecnología en la salud están dedicados al diseño de nuevos métodos diagnósticos tales como las nanopartículas de oro para la estimación precoz de la enfermedad neurodegenerativa. Por tal razón, estas nanopartículas son funcionales para demostrar la existencia de una estructura anómala reconocida y exhibida por las mismas, la cual es altamente sensible y específica, ya que en el receptor fusionado actúa como un sensor para la detección de estructuras priónicas. Por tanto, se requiere de más estudios investigativos para determinar los mecanismos moleculares en los que se desarrolla el funcionamiento activo de las nanoestructuras, con el fin de proporcionar diferentes puntos de diana en el tratamiento de diversas partículas biológicas que estarían involucradas en la progresión de dichas enfermedades. Dado que esta técnica está siendo utilizada como posible evaluación en la progresión de enfermedades neurodegenerativas, es útil para la posible generación de tratamientos enfocados en la reversión de los síntomas del sistema nervioso y al decrecimiento de las placas amiloides asimiladas en el cerebro. Algunos autores proponen que la implementación de estos biomarcadores moleculares no generan en el paciente efectos secundarios, ya que no son neurotóxicos y pues son biocompatibles con el metabolismo normal en el organismo. También se puede decir que en la actualidad existe un amplio conocimiento sobre las características clínicas y patogénicas de la enfermedad pues mencionada anteriormente, correlacionada con sus alteraciones a nivel molecular, pues sin embargo la llegada de la biotecnología hoy día ha sido posible diseñar pues técnicas y tecnologías con nanopartículas de oro ya mencionadas que permiten identificar mutaciones específicas y pues proporcionar un diagnóstico en individuos con riesgo de ser portadores de una alteración de este tipo neurológico, pues teniendo en cuenta los modelos investigativos referentes a las nanopartículas. Es posible inferir que la capacidad que las hace representativas se centra en su magnetismo y biofuncionalidad con distintas moléculas biológicas, en este caso pues el unirse específicamente a las placas amiloides. Muchas gracias por su atención prestada. Vamos a terminar con la frase que dice: la cosa más hermosa que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de toda arte y toda ciencia, de Albert Einstein. Quedamos atentos a cualquier duda o pregunta que tengan. Gracias.